Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor los bendiga ricamente en este día. A nuestras visitas reciban una bendición de parte de nuestro Señor y de su Santa Iglesia. Hoy quiero compartir un mensaje que en realidad no es un mensaje nuevo, sino es un mensaje que viene de la historia cristiana, donde comienza la predicación del Evangelio por medio de aquellos hombres que fueron fieles, valientes, para enfrentar las dificultades, los tropiezos que encontraron en el camino para ir a cumplir un mandamiento dado y expresado directamente por nuestro Señor Jesucristo. Marcos, el capítulo 16, habla bien claro después que Jesús se le apareció a sus discípulos. Le entregó una misión que es la misión que debe estar hoy día ocupando el primer lugar en la vida de cada uno de los que hemos sido llamados por el Evangelio y que hemos obedecido esa palabra. Como ayer, como fuera hoy, Jesús le dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo a predicar el Evangelio a toda criatura. Ese es el alma de la iglesia del Señor. Ese mandamiento que no lo podemos obviar, archivar, ocultar, porque es la arteria principal de la iglesia, del crecimiento. También le dijo que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando ustedes vayan a predicar ese evangelio, el que cree, el que va a ser bautizado, será salvo. Pero aquellos que no creen, entonces, dice el Señor, serán condenados. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Todos los cristianos, los que hemos pasado adelante,
los que hemos dado ese paso de fe, sabemos claramente que esta es una verdad que no podemos ni podremos jamás ocultar. Este mandamiento que Jesús mandó a sus discípulos y luego nosotros también somos parte de ese mensaje hoy día. Muchas veces se preguntan algunos por qué la iglesia del Señor no crece. ¿Por qué realmente la iglesia de Cristo en Panamá, para hablar solamente de nuestra nación, no crece? El crecimiento, amados hermanos, comienza con un proceso divino. Los métodos para el crecimiento de la iglesia son importantes, pero Dios utiliza un proceso divino, por lo que nosotros debemos comenzar con ese proceso. Por alguna razón, en una prisa de encontrar métodos, hemos olvidado que el reino de Dios anunciado por Cristo al comienzo de su ministerio en Marcos capítulo 1, versículo 14, versículo 15 dice: después que Juan, mire bien, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Como ejemplo, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús vio la importancia que era de predicar el evangelio. Pregunto, dentro de todas nuestras tareas que tenemos dentro de la iglesia del Señor, ¿cuál sería ahora mismo la que más importancia debemos tomar? Todo lo que dice la Biblia es importante, pero hay algo importante para que la iglesia crezca, para que la iglesia se desarrolle, y es la predicación del evangelio. Durante algunos tiempos atrás hemos estado hablando acerca del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pienso, creo y estoy seguro de que todos sabemos lo que significa el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sigo diciendo el versículo 15, diciendo: Jesús, el tiempo se ha cumplido, ya el tiempo de los pronósticos de todos aquellos profetas que hablaron de Jesús, de su venida, ya se había cumplido con la venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Se ha cumplido en el reino de Dios, se ha acercado, arrepentido y creed
en el Evangelio. Esto fue al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás no podamos decir, yo no soy evangelista, yo no predico el Evangelio, yo hago otras cosas, yo estoy ocupado en esto, estoy ocupado en lo otro, el Señor lo sabe, pero el Señor sabe claramente que una de las cosas principales es realmente el Evangelio del Señor. Es una realidad en nuestro mundo. El mismo Dios da energía a este reino. Con frecuencia la Biblia se refiere al reino de Dios como la realización de su plan para redimir al mundo. Esta es la tarea principal de la Iglesia. Redimir a las personas que no conocen al Señor. Redimir a las personas que viven en la oscuridad, que viven en las tinieblas, que viven engañados por falsas doctrinas. Esta es la tarea principal de la Iglesia. Ayudar a las personas a través de la luz de Cristo a que puedan ver realmente cuál es la voluntad de Dios a través de su Hijo amado. Las Escrituras revelan a Dios constantemente haciendo dos cosas: creando y redimiendo. Creando y redimiendo. Él decidió crear la humanidad a su imagen y semejanza para que tengan compañerismo con Él y unos con otros. Decidió crear a cada persona con una voluntad por la cual lo acepte o lo rechace. Las Escrituras muestran cómo Adán y Eva se apartaron de Dios por la desobediencia y perdieron la oportunidad de tener compañerismo con Él. La historia de la humanidad es la historia de cada persona que se ha alejado de Dios por el pecado, porque cada persona es pecadora por naturaleza y por decisión. Vamos a hacer una oración breve. Padre, aquí estamos en esta mañana reunidos como tu iglesia para que usted, oh Dios, nos ilumine, nos perdone, nos limpie nuestra mente, nuestro corazón. Fallamos, pero tenemos la confianza también de que usted, oh Dios, como nuestro Padre Celestial, amoroso, misericordioso, piadoso, conoce nuestro corazón y nos ayudará a salir siempre de esa encrucijada, de esas trampas que nuestro adversario siempre pone en el camino para derrumbarnos, hacernos caer y perder la dirección de ese camino que eres tú
que eres la luz divina de este mundo. Perdón, Padre, por cualquier falta. Ilumínanos, que tu Santo Espíritu, Dios, nos ayude siempre, nos acompañe, nos guíe, nos dé la dirección siempre correcta para que no perdamos la dirección de ese camino, sino que siempre estemos ahí de frente, caminando contigo, para que de esta manera podamos hacer tu santa y bendita voluntad. Bendice a los hermanos, hermanas, jóvenes, familias, niños y también nuestra visita. Especial, ábrele el corazón para que tu palabra pueda ser escuchada y también pueda ser obedecida. En el nombre de Cristo oramos y te damos gracias por todo. Amén. En la mañana de hoy quiero compartir un breve mensaje que lo he titulado de esta manera: factores de crecimiento de una iglesia. Los factores del crecimiento de una iglesia. En este momento hablamos de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos hubieron muchas cosas importantes que se desarrollaron en aquel tiempo de los discípulos, de los apóstoles. Este pasaje en Hechos 4 al 21, nos presenta cuatro factores importantes que hicieron crecer la iglesia del primer siglo. La pregunta que hago a la hermandad en el día de hoy: si usted y yo estamos interesados en que nuestra iglesia crezca. Si es así, entonces usted tomará notas para ponerla en práctica y poder de esta manera tener el conocimiento de predicar el Evangelio a todas aquellas personas que todavía no conocen a nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, el primer factor que nosotros tenemos en Hechos, en el capítulo 4, es el siguiente. En el versículo 4 de Hechos 4, dice lo siguiente: versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra. Eso significa que para que haya un crecimiento se debe predicar la palabra. Se debe llevar el mensaje de salvación a las personas. Porque así dice este versículo: pero muchos, no eran poquitos, de los que habían oído la palabra, creyeron
¿Creyeron en qué? En los apóstoles, creyeron en la palabra. Y cuando ellos creyeron en la palabra, dice que el número de los varones era como 5.000. Cuando ellos creyeron en la palabra, hubieron 5.000 personas que se rindieron a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ellos oyeron la palabra, creyeron la palabra, creyeron que Jesucristo es el Hijo de Dios, no dudaron como lo estaban dudando los otros judíos que estaban predicando lo contrario. Ellos creyeron en la palabra, pero además de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, como ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor de señores, entonces dudaban de Jesucristo. Luego que ellos creyeron que Jesús era el Hijo de Dios, se arrepintieron de sus pecados, se arrepintieron de sus faltas, se arrepintieron de las ofensas contra Dios, se arrepintieron y luego confesaron su fe, que Jesucristo es el Señor de señores, el Hijo de Dios. Confesaron, estaban seguros. Por eso hubieron 5.000 personas. Hoy día, amados hermanos, para que nosotros podamos predicar el Evangelio, tendríamos que predicar miles de veces para que se bautice uno o dos personas. Aquí preguntémonos por qué en ese tiempo, a pesar de la situación en que se vivía, en la persecución que se vivía, en que ellos eran amenazados para que no predicaran en el nombre del Señor, había personas que se bautizaban y que eran de un número superior de 5.000 personas. Luego que confesaron su fe, se bautizaron. Se bautizaron. Esto fue lo que hicieron estas personas que se confesaron su fe, que dieron el paso adelante. Estas 5.000 personas se bautizaron para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, en primer lugar, en el primer factor, el crecimiento numérico. Podemos nosotros, después de esta pandemia, o en el transcurso, en el camino de ella misma, poder predicarle a aquellas personas el Evangelio del Señor y que puedan venir a los pies como lo hicieron estos verdaderos hombres de la fe. Realmente era una verdadera reproducción y multiplicación de discípulos. No lo podían negar. Nadie lo podía negar. El pueblo estaba allí conjuntamente con los apóstoles, acompañándolos, porque había personas que estaban acechando
de alguna manera u otra a los discípulos del Señor. Otro de los factores es el servicio a los necesitados. El servicio a los necesitados. Hoy día nosotros seguimos cumpliendo con el mandamiento que leyó el hermano en el día de hoy, que es la ofrenda para los santos. En el capítulo 3, del versículo 3 al 7, hay una enseñanza. Dice el versículo 3, para no leerlo todo, al 7, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Ellos pedían, él pedía una ayuda monetaria para sus necesidades materiales. El versículo 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos, pon la mirada en nosotros, míranos. Ese míranos ahí, lo pongo y lo subrayo como algo, míranos bien, míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Él estaba allí y dice, bueno, voy a recibir algo, me van a dar algo. ¿Pero qué hizo Pedro? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. La necesidad hoy día de la iglesia es importante, pero hay dos clases de necesidades que quiero compartir en esta mañana. Primero está la necesidad espiritual. La necesidad espiritual de la actualidad, nosotros tenemos que revisarla si realmente estamos cumpliendo con esa labor. Y podamos medir entre las necesidades espirituales y las necesidades materiales. Si estas van a la par, van empacadas o una más que otra. O consideramos, amados hermanos y hermanas, que las necesidades espirituales
no tienen importancia hoy día. Podemos ver y alcanzar y tocar, porque cuando se tocan algunos asuntos que tienen que ver con la vida espiritual, como que esa es una parte que no cala, que no está bien, que la pongamos como una prioridad en la iglesia. Todos nosotros, los hijos de Cristo, los hijos de Dios, necesitamos ayuda espiritual. Necesitamos un consejo oportuno. Necesitamos llegar a las personas para de esta manera poder ayudar a aquellas personas que por una u otra razón no saben cómo realmente resolver su vida espiritual delante de Dios. El mirar las cosas espirituales no nos toca a nosotros condenar, pero sí hacer un juicio justo. Poder tener la visión de juzgar las cosas de una manera sabia y ponerlas en el orden que manifiesta y ordena la palabra de Dios. Entonces, miremos si realmente estamos cumpliendo hoy día con esa tarea espiritual que Dios nos ha encomendado. Hay algunos que se han ido a otras congregaciones y que no es la iglesia de Cristo, son sectas que predican otro evangelio, que enseñan una doctrina que no es la del Señor. Oímos por durante un buen rato y un buen tiempo y varias semanas los libros de Corintios 1 y 2, donde se nos habló claramente de esta falsa doctrina que hoy se encuentra en el mundo haciendo y destruyendo realmente a las personas. Destruyendo el evangelio, no. El evangelio no lo van a poder destruir nunca, jamás. El evangelio está allí, seguirá ahí, hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. Entonces las cosas materiales también son necesarias, pero se debe tener sabiduría también para que de una manera se haga con mucha responsabilidad estas ayudas. Y estas ayudas deben ser siempre de una manera que cumplan el objetivo a las personas que realmente están necesitadas. Por lo menos sabemos perfectamente bien que la Biblia en Gálatas capítulo 6 habla primeramente de la familia en el versículo 10. Los creyentes aprendieron a interesarse por los problemas de los demás y a identificarse con su comunidad necesitada.
la familia. La familia de Dios debe ser siempre la primera que debe recibir la ayuda que por la bendición de Dios le da a su iglesia. En tercer lugar, quiero hablar de la idoneidad de los líderes. Aquí en el capítulo 4, el libro de los Hechos, y el versículo 19 y 20, dice lo siguiente: mas Pedro y Juan respondieron. ¿A quiénes? A los que estaban allí enjuiciándolo, los que pertenecían al sacerdotado, a los sacerdotes del templo. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole, aparece la palabra juzgad, si es justo delante de Dios. Y es que muchas veces nos encontramos delante de Dios, pero no nos atrevemos a tomar decisiones. No decisiones que vayan a explorar las cosas, decisiones sabias para corregir las cosas que no están correctamente llevadas adecuadamente. Delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos apóstoles eran idóneos, tenían una actitud para hacer algo, y ese algo era que no podían callar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no podían callar y no lo iban a callar jamás el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día la iglesia necesita hombres idóneos, líderes idóneos que prediquen el evangelio. Los líderes de la iglesia eran genuinamente espirituales y temerosos. Eran idóneos. Eran totalmente espirituales y temerosos ¿de quién? De Dios. Temerosos de Dios, espirituales, porque en el reflejo, en su manera, en su personalidad, en su manera de hablar, en su manera de llevar las cosas y la dirección. El testimonio era visible, lo podían ver, porque ellos mismos aceptaron que estos hombres eran sin letras, pero que habían andado con nuestro Señor Jesucristo. Tenían que reconocerlo. Ellos eran genuinamente espirituales, temerosos de Dios, consecuentes de su llamado y decididos a dar el ejemplo en medio de las circunstancias más adversas. Hoy, para mí,
no es una circunstancia adversa la pandemia. Para mí es un aviso que Dios da al mundo. Un aviso para que todos los que hemos vivido en casa y los que todavía hemos estado viviendo en casa, nos pongamos esa coraza espiritual y realmente seamos temerosos de Dios. La sabiduría, el temor de Dios, dice el Proverbio capítulo 1 y versículo 7, es el temor a Jehová. Esto fue la aceptación en cuarto lugar y simpatía de la iglesia entre los pueblos. 17 y 21. Vamos a leerlo. 17 y 21. En cuarto lugar, la aceptación y la simpatía de la iglesia entre el pueblo. Esto fue producido por las maravillas obras de Dios en medio de la congregación. Las conversiones milagrosas y la vida santa de los creyentes. El versículo 17 dice lo siguiente, en Hechos capítulo 4. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Que no prediquen más en el nombre de Jesús. Ni siquiera mencionaron a Jesús. No mencionaron a Jesús. Hicieron a este hombre, en este nombre, pero no dijeron a Jesús. No dijeron a Jesús. Y llamándolos, lo llamaron acá, le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron lo que usted y yo tenemos que responder hoy día, diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Qué vieron? ¿Qué vieron los apóstoles? Vieron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y no podían callar. Tenían que hablar de la resurrección de Cristo, porque lo habían visto al Cristo resucitado. No podían callar de un evento tan glorioso como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y oído porque no podían de expresar de aquellas cosas que habían oído, que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el versículo
30, vamos a leer lo siguiente. Lo que dice Pedro. Versículo 10, estamos en el 4 de sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. La buena obra de Dios siempre Dios la hizo. ¿Pero por qué había tanto poder? En Hechos 4:8 4:6, no 4:8, miren lo que dice. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernante del pueblo y anciano de Israel. Pedro se dirigió a la masa, a la alcurnia misma que había en ese momento, en ese lugar. Pero ¿cómo lo hizo? Lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, ha estado usted, se ha dado cuenta cuando usted está lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se da cuenta que usted está lleno del Espíritu Santo? Estar lleno del Espíritu Santo significa simplemente sometimiento a la dirección de dicho Espíritu. En la palabra de Dios se trata de un requisito para el creyente. Se espera que el cristiano esté lleno del Espíritu. Si no se da el caso, entonces esto se debe considerar pecado por cuanto equivale a desobedecer un mandamiento de la palabra de Dios. Y todos saben, hermanos, que cuando nosotros desobedecemos los mandamientos de Dios, entonces estamos pecando contra Dios. Para terminar, este día, ahora, este lugar donde me encuentro, esperando que los vecinos me hayan oído, también, dice Caterina que hablo muy duro. En conclusión, cuando la iglesia llega a ser parte de la comunidad en que vive, nunca quedará aislada. Nunca quedará aislada. Lo repito, cuando la iglesia llega a ser parte de la comunidad en que vive, nunca quedará aislada. Siempre florecerá, aún en medio de la hostilidad y de la persecución de algunos. Nos apropiamos, amados hermanos, nosotros, de estos 4 factores de crecimiento, pero que así sea. Espero que el Señor nos ayude a que ahora que comienza de alguna manera paso a paso, ir poniendo en movimiento las cosas en el país, nosotros podamos
tener en cuenta esta predicación que se hizo en aquel tiempo, comenzando desde el capítulo 3 de Hechos 4, y que el avivamiento que vamos a tener ahora en adelante, para que nos pueda de alguna manera, con la ayuda de Dios, fortalecer para la próxima campaña que comenzaría el próximo año 21. Así, gracias al Señor, si hay alguna persona que ha oído el Evangelio, que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se arrepiente de sus faltas, de sus pecados, confiesa su fe en Jesús y se bautiza para ser nueva criatura, lo puede hacer en el día de hoy, manifestándole a los hermanos que se encuentran dirigiendo esta herramienta de tecnología que hoy estamos usando. Que el Señor lo bendiga ricamente en esta mañana.